Es una noticia maravillosa saber que nuestra alma tiene un dueño que nunca, bajo ninguna circunstancia, nos olvida ni nos desprecia. Pero escuchen bien lo que el mundo, el demonio y la cultura del descarte les gritan al oído cada día. Les dicen que si ya no producen, si sus hijos ya no buscan su consejo o si sus nietos los ignoran, entonces su presencia es apenas un trámite sin importancia. El enemigo quiere convencerlos de que su dignidad se ha evaporado porque ya no reciben el aplauso de los hombres. Yo, el Padre Miguel, he recibido la misión vocacional de recordarles que su valor fue sellado en la cruz y no depende de la ingratitud de nadie. Formamos aquí una comunidad de católicos que no se rinden ante la indiferencia de los tiempos modernos. Por eso los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para no caminar solos en esta batalla. Les pregunto con el corazón en la mano, ¿cuántas veces han intentado ser valorados en su propia casa solo para recibir una mirada de fastidio? Compartan su respuesta en los comentarios, porque sus vivencias me ayudan a pastorearlos mejor. Lo que les voy a mostrar ahora cambiará radicalmente la forma en que entienden el dolor de ser ignorados y cómo enfrentar ese vacío mientras caminan por este mundo. Imaginen por un momento una calle concurrida en el centro de cualquier ciudad de nuestro querido México. Es mediodía, el sol golpea con fuerza el pavimento y la gente camina deprisa, ensimismada en sus preocupaciones, mirando las pantallas de sus teléfonos o simplemente con la vista perdida en el suelo. En medio de ese torrente de personas hay una mujer de unos 65 años. Lleva una bolsa de mandado sencilla, camina con paso pausado porque las rodillas ya no le responden como antes, y se detiene un momento para recuperar el aliento cerca de una jardinera. A su lado pasan jóvenes, ejecutivos, estudiantes. Nadie la mira. Algunos la esquivan con un movimiento brusco como si fuera un estorbo en el camino. Para el mundo que corre, ella es invisible. Peor aún, cuando llega a su casa, sus hijos apenas levantan la vista del televisor para saludarla y sus nietos ni siquiera se quitan los audífonos. Ella se retira a su cuarto, se sienta en la orilla de su cama y siente ese frío punzante en el pecho que no es otra cosa que el desprecio silencioso. El sentimiento de que ya no aporta nada, de que su presencia es apenas un trámite. Esa mujer, que bien podría ser usted que me escucha ahora mismo, guarda en su interior una pregunta que le quema el alma. ¿Por qué duele tanto que no me vean? ¿Por qué parece que el amor que di durante décadas se ha convertido en una moneda sin valor? Este es el diagnóstico de una herida que está desangrando a muchas de nuestras familias católicas. El desprecio no siempre es un insulto a gritos o una puerta cerrada con violencia. El desprecio más doloroso es el de la indiferencia, el de la falta de valoración por lo que uno es, más allá de lo que uno hace. ¿Cuántos de ustedes han sentido que su opinión en la mesa familiar ya no cuenta? ¿Cuántas veces han intentado compartir una sabiduría ganada con los años, solo para recibir una mirada de fastidio o un comentario burlón que los tacha de anticuados? Ustedes han intentado acercarse, han intentado servir con más ahínco, pensando que así recuperarán el respeto, pero el resultado ha sido el contrario: a más servicio, más exigencia y menos gratitud. Han caído en el error de creer que su dignidad depende del reconocimiento de quienes tienen alrededor. Y ahí es donde el enemigo de nuestras almas aprovecha para sembrar la amargura. Porque cuando un cristiano se siente despreciado y no sabe qué hacer con ese dolor, termina por enfriar su fe, por alejarse del sagrario y por encerrarse en un resentimiento que le quita la paz. Hay una realidad que la mayoría de los católicos ignora y que hoy quiero que graben en su corazón con letras de fuego. Existe una cita de un autor espiritual antiguo que decía que el desprecio es la joya más preciada que Dios le puede dar a un alma que quiere parecerse a su Hijo. Es un dato que sacude nuestra lógica humana. ¿Cómo va a ser una joya algo que me hace llorar a solas?
¿Cómo puede ser un regalo el hecho de que mis propios hijos no valoren mis sacrificios? Necesitan entender que el mundo tiene una balanza de valores totalmente invertida a la de Dios. Para el mundo, vales si produces, si consumes, si eres joven, si tienes poder. Pero para la Biblia, el desprecio de los hombres es a menudo la antesala de la gloria de Dios. Lo que les voy a mostrar ahora cambia completamente la forma en que ustedes se miran al espejo cada mañana. Pero para recibir esta medicina, primero deben estar dispuestos a soltar la necesidad de que los hombres les den las gracias. Porque mientras sigan mendigando migajas de afecto humano, nunca podrán saborear el banquete de la dignidad que Cristo ya les ha otorgado. El primer punto que debemos profundizar es el error fundamental de nuestra cultura actual respecto a la dignidad humana. La doctrina social de la Iglesia nos enseña algo que hoy parece revolucionario. La dignidad de la persona es intrínseca, no depende de ninguna circunstancia externa. No depende de si sus hijos les hacen caso, de si su esposo los valora o de si la sociedad los considera útiles. Ustedes son imagen y semejanza de Dios desde su concepción hasta su último suspiro. El desprecio que reciben no les quita dignidad a ustedes, sino que revela la ceguera espiritual de quien los desprecia. Piénsenlo de esta manera. Si alguien tiene un diamante de un valor incalculable y decide usarlo para calzar una mesa vieja porque no sabe lo que tiene entre las manos, ¿acaso el diamante pierde su valor? Por supuesto que no. El diamante sigue valiendo millones. Lo que falla es la inteligencia de quien lo usa mal. Ustedes son ese diamante en manos de una generación que ha perdido la capacidad de reconocer lo sagrado. Cuando ustedes se entristecen por el desprecio, están aceptando la mentira de que el otro tiene el poder de decidir cuánto valen ustedes. Y ese es un poder que solo le pertenece a Dios. Para ilustrar esto, quiero que viajemos con la imaginación al año 1300, a la ciudad de Siena, en Italia. Allí vivía una joven llamada Catalina, a quien hoy conocemos como Santa Catalina de Siena. Ella no era una monja de clausura en el sentido estricto, sino una laica consagrada que vivía en su casa. Durante años, su propia familia la despreció profundamente. La veían como una loca, como una mujer que perdía el tiempo en oración mientras había quehaceres domésticos que atender. Su madre, Lapa, una mujer de carácter fuerte, llegó al extremo de quitarle su habitación privada para que no tuviera dónde rezar y la obligó a servir como la última de las criadas en su propia casa. Catalina aceptó esto con una sonrisa que desconcertaba a todos. ¿Saben qué hizo ella? En lugar de quejarse o de exigir su lugar como hija, construyó lo que ella llamó una celda interior en su corazón. Se dijo a sí misma: si no me dejan estar a solas con mi Señor en una habitación de piedra, estaré con Él en el sagrario de mi alma, mientras lavo los platos y limpio el suelo. El desprecio de su familia fue el fuego que purificó su intención. Ella no servía para que le dieran las gracias, servía porque veía a Cristo en quienes la humillaban. Años después, esa misma mujer que era tratada como una sirvienta inútil, terminaría aconsejando a papas y reyes. Pero su fortaleza no nació en el trono del papa, nació en la cocina de su casa, siendo despreciada y aprendiendo que la única mirada que importa es la del Padre Celestial. La aplicación práctica de esto para ustedes es inmediata y exigente. Esta semana, cuando sientan que alguien los ignora o los trata con desdén, no retiren su amor. No se encierren en su cuarto a cultivar el dolor. Hagan lo contrario. Miren a esa persona a los ojos. Invoquen al Espíritu Santo en silencio y ofrezcan un acto de servicio extra, pero háganlo exclusivamente para Dios. Si su hijo no le dio las gracias por la comida, dígale al Señor en su interior: Padre, esta comida la hice para ti. Tú sí me has visto y con eso me basta. Al principio les va a costar, sentirán que se están tragando el orgullo. Y es verdad, se están tragando el orgullo para que pueda crecer la gracia, porque eso es solo la mitad de la historia. Lo que viene ahora es lo que realmente necesitan entender
para que el resultado de este proceso sea, como dice el título de este video, asombroso. El segundo gran pilar de esta enseñanza es la corrección de nuestra mirada a través de la cruz. El mundo nos dice que el éxito es ser admirado, pero la Biblia nos muestra que el mayor éxito de la historia de la humanidad ocurrió en medio del desprecio más absoluto. Consideren el fundamento de nuestra fe en la pasión de nuestro Señor. Isaías lo profetizó siglos antes. Fue despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se oculta el rostro. Escuchen bien, ante el cual se oculta el rostro. Cristo experimentó exactamente lo que ustedes sienten cuando sus seres queridos parecen no verlos. Él fue el invisible por excelencia en el Calvario. Lo despojaron de sus vestiduras, que era lo último que le quedaba de dignidad social, y lo colgaron entre dos malhechores para que nadie pudiera distinguirlo de un criminal. Si el Maestro pasó por el desprecio, ¿por qué nosotros esperamos ser siempre aplaudidos? El desprecio es el camino de la configuración con Cristo. Cuando ustedes son despreciados, están entrando en un terreno sagrado donde pueden unirse a los sentimientos del corazón de Jesús. Quiero contarles la historia de un hombre que conocí hace muchos años en una parroquia de un barrio humilde de la Ciudad de México. Se llamaba Don Manuel. Era un hombre que había trabajado toda su vida en la construcción, cargando bultos, con las manos callosas y la espalda encorvada. Sus hijos habían estudiado, se habían convertido en profesionales exitosos y se sentían avergonzados de la apariencia ruda y el lenguaje sencillo de su padre. En las reuniones familiares lo sentaban en una esquina y apenas le dirigían la palabra. Don Manuel se daba cuenta de todo. Un día, después de una confesión, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: «Padre, al principio me dolía que mis hijos me vieran como a un viejo tonto que solo estorba. Pero luego me puse a pensar en el sagrario. Allí está Dios, escondido en un pedazo de pan, y miles de personas pasan frente a la iglesia todos los días sin entrar a saludarlo. Si al Rey del Universo no le importa ser ignorado con tal de estar cerca de nosotros, ¿quién soy yo para exigir que mis hijos me pongan una alfombra roja?» Don Manuel dejó de buscar el respeto de sus hijos y empezó a rezar por ellos con una autoridad espiritual que nunca antes había tenido. El resultado fue que, con el tiempo, su paz interior se volvió tan evidente que sus hijos, uno a uno, empezaron a buscarlo cuando sus vidas de éxito mundano se desmoronaban. Volvieron a él no porque él se los exigiera, sino porque él tenía algo que ellos no tenían, una alegría que no dependía de nadie. La segunda aplicación para su vida es esta: dejen de ser mendigos de amor y conviértanse en administradores de la gracia. Esta semana, identifiquen esa relación donde más despreciados se sienten. Tomen una decisión radical. No van a reclamar, no van a echar en cara sus sacrificios, no van a usar el chantaje emocional. En lugar de eso, van a pedirle a Dios que les dé la fuerza para ser la presencia de Cristo silencioso en esa casa. Piénsenlo de esta manera. Es como un médico que atiende a un paciente que está delirando por la fiebre y lo insulta. El médico no se ofende, porque sabe que el insulto es síntoma de la enfermedad. El desprecio de los suyos es un síntoma de la enfermedad espiritual del mundo. Ustedes son los médicos, no los pacientes. Manténganse firmes en su lugar de intercesión, porque lo que sucede cuando un alma abraza el desprecio con fe es algo que escapa a la comprensión humana y que nos lleva directamente al clímax de este misterio. Llegamos ahora al punto donde la verdad central debe penetrar hasta la médula de sus huesos. Quiero que se detengan un momento. Dejen lo que estén haciendo. Si están caminando, paren. Si están sentados, enderecen la espalda. Escuchen con el alma. El desprecio de los hombres es la señal de que Dios lo está llamando a una intimidad superior. Eso es lo que muchos no entienden. El mundo los desprecia porque ustedes ya no encajan en sus esquemas de egoísmo. Y eso
Es una bendición disfrazada de dolor. Si todo el mundo los alabara, si todos estuvieran de acuerdo con ustedes, si siempre recibieran gratitud, correrían el riesgo de conformarse con este mundo. Pero el desprecio les recuerda que su verdadera patria no está aquí. Les obliga a mirar hacia arriba. Les obliga a buscar el consuelo donde realmente se encuentra, en el corazón traspasado de Jesús. No sigan escuchando hasta que esto les cale profundamente. Su valor no es una opinión pública, su valor es una decisión divina. Dios decidió que ustedes valían la sangre de su Hijo. ¿Qué importa entonces que un nieto les haga una mala cara o que un vecino los ignore? En mis 30 años de sacerdocio, he visto a cientos de personas llegar a la vejez amargadas, reclamando por la ingratitud de la familia, muriendo poco a poco en un desierto de resentimiento. Y he visto a otros pocos, muy pocos, que brillan con una luz especial. Son esos abuelos que, a pesar de ser ignorados, mantienen una sonrisa de paz. Son esas mujeres que siguen rezando el rosario por quienes las ofenden. Les confieso que yo mismo, en mi labor pastoral, he sentido el desprecio de quienes creen que el sacerdote es un estorbo para el progreso. He sentido la soledad de predicar verdades que nadie quiere escuchar. Y en esos momentos, cuando el silencio del desprecio se vuelve pesado, solo hay un lugar donde encuentro descanso, a los pies de la Virgen María. Ella, que estuvo al pie de la cruz, vio cómo despreciaban a lo que ella más amaba. Ella no gritó, ella no maldijo a los soldados, ella no reclamó a los apóstoles que huyeron. Ella guardó todo en su corazón y permaneció de pie. Esa es la estatura espiritual a la que ustedes están llamados. No se trata de aguantar por aguantar, se trata de reinar desde el servicio y la oración. El desprecio es el cincel que Dios usa para esculpir en usted el rostro de su Hijo. No se resista al cincel, déjese tallar, aunque duela, porque la figura que está surgiendo es eterna. La verdad es que la Biblia enseña esto para cuando alguien te desprecia. Alégrate y salta de gozo, porque tu recompensa será grande en los cielos. No es una frase bonita, es una instrucción de combate espiritual. El resultado asombroso es que, cuando dejas de necesitar la aprobación de los hombres, te vuelves inquebrantable. Ya nada te puede herir, porque tu tesoro está en un lugar donde nadie lo puede tocar. Esta noche, antes de cerrar los ojos, quiero que hagan un ejercicio de honestidad ante el Señor. No repasen las ofensas que recibieron hoy. No hagan la lista de quién no les dio las gracias o quién les contestó mal. Al contrario, pónganse en presencia de Dios y denle gracias por 3 cosas que nadie le pudo quitar hoy: su fe, su dignidad de hijos de Dios y la oportunidad de haber amado sin esperar nada a cambio. Al hacer esto, estarán desarmando al enemigo y recuperando el territorio de su paz interior. Mañana, al despertar, tomen un momento de silencio frente a una imagen de la Virgen o ante una cruz. Ofrezcan su día por esas personas que más los desprecian. Hagan de su vida un sacrificio vivo. Y recuerden siempre, quien busca el aplauso de los hombres ya recibió su paga, pero quien sirve en el silencio y el desprecio recibirá la corona que no se marchita. Esta es la fe que sostiene cuando el sentimiento falla. Esta es la disciplina que nos hace maduros. No se cansen de hacer el bien, aunque el bien no sea reconocido, porque Dios, que ve en lo secreto, les recompensará. Señor Jesús, tú que fuiste el más despreciado de los hombres y que por ese desprecio nos diste la salvación, te pido hoy especialmente por todos estos hijos tuyos que se sienten invisibles y poco valorados. Te pido que sanes sus heridas de ingratitud, que cuando el frío del desprecio toque sus corazones, ellos puedan encontrar el calor de tu abrazo en el sagrario. Danos la gracia, Señor, de no buscar la gloria humana que se marchita como la hierba del campo, sino de buscar siempre tu voluntad. Te damos gracias por los momentos de humillación,
porque en ellos nos haces pequeños para que tú puedas ser grande en nosotros. Fortalece a los abuelos, a los padres de familia, a los que se sienten solos, y recuérdales que nunca están solos, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, nos cubra con su manto y nos enseñe a decir siempre: hágase en mí según tu palabra, aun cuando esa palabra incluya la cruz. Amén. Si lo que escucharon hoy les tocó el corazón y sienten que es una palabra que necesitaban para fortalecer su fe, les pido que se suscriban a este canal. No es un gesto vacío de internet, ni busco números por vanidad. Es una decisión de seguir alimentando su alma cada semana con la doctrina que no cambia. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún mensaje, pues en estos tiempos confusos necesitamos estar unidos en la verdad para mantenernos de pie. Y en los comentarios quiero que me cuenten algo con total sinceridad. ¿Cuál es la situación de desprecio o falta de valoración que más le cuesta entregar a Dios hoy? Escríbalo, no para quejarse, sino como un acto de entrega. Yo leo sus comentarios y los tengo presentes en mis oraciones diarias. Muchas veces, sus propias luchas son las que me inspiran para traerles estas reflexiones desde el corazón de la Iglesia. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja en sus hogares y les dé la santa audacia de vivir con alegría aún en medio del desprecio. Que la paz de Cristo reine en sus familias y que el Espíritu Santo los guíe en cada paso que den. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.